Bienvenidas, buenas noches. Soy su facilitador Ernesto Pérez López. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona número 2 del módulo 3. Entonces, vamos a compartir la pantalla para empezar nosotros a explicar lo que es esta semana de trabajo. Pongamos mucha atención, puesto que lo decíamos hace un momento, a pesar que yo busque algún otro apoyo que no está mal, insisto, nuevamente lo digo, insisto, no está mal, necesitamos ubicarnos en el tiempo y en la adaptación del facilitador que está en este módulo trabajando, porque de lo contrario voy a tener un poquito de conflictos al momento de las evaluaciones. ¿De acuerdo? Entonces, solamente es esa anotación, primer punto y el primer recurso que necesitamos revisar, que obviamente espero que ya lo hayan revisado. Esto sería muy rápido de explicarlo. Ya en la sesión anterior habíamos hablado un poco del conocimiento científico a partir, obviamente, también del sentido común, de hacer crítica también para poder comprender un evento o un fenómeno, tanto social como natural. Recordemos que este módulo nos ayuda a entender el mundo a partir de los fenómenos que en él se presentan. Pueden ser fenómenos naturales o pueden ser fenómenos sociales. Entonces, la semana anterior estuvimos trabajando bastante con lo social. No hemos tocado ciertos puntos naturales todavía, pero sí es importante que nosotros logremos comprender esas diferencias. Obviamente el conocimiento científico pues necesita ser validado, necesita ser objetivo. Ya habíamos visto algunas características de la ciencia, la cual obviamente nos da pie a que cualquier fenómeno que sea estudiado a partir de un conocimiento científico nos dé una validez, sea verdadero. No que nada más sea alguna situación subjetiva o de idea o de pensamiento de alguien, referente justo a algún problema que se esté presentando o que se quiera analizar. De lo contrario, entonces caemos nada más en ideas, como lo decía, o en pensamientos de aquel autor o autores que intentan dar respuesta a un fenómeno. Por eso el conocimiento científico debe ser muy, muy valorado y muy importante que nosotros podamos distinguirlo y obviamente intentar seguirlo para que podamos tener respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos más o menos revisar estos documentos. No es mucho, la importancia de que nosotros logremos comprender se basa justo en lo que comenté, en la diferencia entre un conocimiento científico y uno empírico. El empírico nos habla de las experiencias propias a partir de mi propia vida. Yo he tenido mucha experiencia a lo mejor de ver manejar a alguien sin que yo me meta a un curso o sin que yo me meta a una metodología como tal para poder aprender, pero con tanta experiencia visual que yo he tenido, yo ya aprendí a manejar. Pero eso no tiene sustento científico, simplemente es empírico a partir de mi experiencia. Bien, entonces ahí es donde tenemos que encontrar estas diferencias que más adelante tal vez estemos viendo en alguno de estos materiales, obviamente en la actividad. Ese es en cuanto al primer material que tenemos. El segundo es características de la ciencia. Volvemos a encontrarnos con este documento. ¿Y por qué lo repetimos o por qué es tan importante que nosotros lo sepamos? Precisamente para nosotros comprobar y entender que la ciencia nos acompaña en todo momento. En todo momento nos acompaña la ciencia. No nos damos cuenta, claro, pero nos acompaña en la vida diaria. Y aquí es donde me detengo bastante y quiero darles quiero pedirles que logren aterrizar lo que van comprendiendo en la vida diaria. Con ese simple movimiento vamos a poder comprender a un grado mayor cada uno de los conocimientos que logremos adquirir en cada uno de los módulos. No estoy hablando solamente de estoy hablando en general. Entonces, características de la ciencia son 5. Sistemática, esto significa que lleva un orden, lleva un 1, 2, 3, 4, 5, no se brinca el orden, o sea, no empieza con el 3,
después sigue con el 1 y termina con el 0. No. La característica 1 de la ciencia es que es sistemática, lleva un orden preciso. Bien, número 2, es metódica. El nombre lo indica, metódica habla de método. Necesita seguir pasos, un método riguroso para lograr llegar a un resultado. No, tampoco se puede saltar, asimismo, por eso es que están ligadas todas estas características. Si alguna de estas falta, obviamente no es tan científico el resultado. Está como mezclado entre conocimiento científico y al mismo tiempo conocimiento empírico. Es decir, tiene tintes objetivos como también subjetivos. Por eso es importante que nosotros logremos identificar claramente cada una de estas características, porque al momento que uno estudia o lee algún texto, ya sea científico o de cualquier otro tipo de texto, pues están por ahí regados ciertas características de la ciencia. Porque obviamente, aunque no sea un producto científico, aunque sea un producto literario, obviamente también debe llevar un orden, debe llevar un método. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante que nosotros logremos aterrizar también. Al mismo tiempo, los que o las que hacen comida, o las que hacen postres, o las que tejen, o las que ocupan alguna computadora, pues obviamente también está y entra en juego la ciencia a partir de estas características. De lo contrario, entonces, estaríamos navegando en una situación totalmente subjetiva y pues a donde la marea nos lleve. Y no es así. Aunque no sea totalmente científico lo que estoy haciendo, sí tienen ciertas características que debemos ubicar y obviamente diferenciar. Tercera característica, es objetiva. Siempre debe tratar de encontrar la verdad, todo el tiempo, versus la subjetiva, que ahí habla de ideas y pensamientos de una sola persona o de un aglomerado de personas. Bien, pero no es totalmente científico. Cuando se habla de objetiva, es que trata siempre de encontrar la verdad, de encontrar la validez de lo que se está estudiando. Siguiente característica, es verificable. Obviamente, todos los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar. ¿Por qué? Porque llevan un orden, llevan un método, son objetivos porque buscan la verdad. Obviamente, cuando tienen un resultado, los vas a poder observar. Son verificables, son palpables. ¿Bien? ¿Ven cómo va la secuencia? Por eso es tan importante esto. Y por último, también es modificable. Maestro, ¿cómo es que es modificable? Claro, porque los avances, por eso se llaman avances científicos, no se quedan en un solo descubrimiento. Van avanzando en el tiempo y en el contexto histórico. Bien, ya lo veíamos la semana anterior. El contexto histórico, cómo estaba o qué influía en el país cuando se hicieron los dos textos que analizamos. Y muchas veces no logramos ni entender qué es un contexto. Y el contexto hace referencia justo a lo que estaba pasando en ese momento cuando se hizo ese documento. ¿Qué pasaba? Y no, obviamente en ese momento, no nada más con la reforma agraria, sino en el país, qué sucedía en ese momento. Para que entonces, con el estudio también de la historia y de la sociología, logremos comprender también la ciencia. Y obviamente hay avances y la ciencia no se puede quedar estancada, tiene que adaptarse, es dinámica a los cambios según los contextos. Y aquí están las 5 características de la ciencia. Repito, se pueden adaptar aun cuando no estemos elaborando trabajos científicos. Pueden trabajarse cualquier tipo de texto, pero tienen ciertos tintes de estas características por las cuales es importante que nosotros las tengamos bien estudiadas. Siguiente, la ciencia. Pues el concepto se deriva de la palabra griega scientia, que significa conocimiento. Bien,
Pero aquí nos dice el texto, sin embargo, es importante reconocer que hay conocimiento no científico. Bien, esto se le llama conocimiento empírico y es lo que ya habíamos explicado. No todo lo que nosotros observamos, no todo lo que nosotros podemos tener, tiene o está basado con o a través de la ciencia. No siempre es así. Entonces, a partir que nosotros logremos comprender eso, obviamente vamos a poder entender sin número de circunstancias y de eventos también. Es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, la ciencia busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos. Bien, recuerda, la ciencia siempre busca comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos. Hay que saber diferenciar. Cuando hablamos fenómeno, pues puede aplicarse un fenómeno natural, lluvia, diluvios, terremotos, tsunamis. Bien. Acontecimientos, obviamente pareciera que suenan igual, pero el acontecimiento normalmente se dirige a un hecho histórico, pero obviamente van de la mano, tanto fenómeno como acontecimiento van de la mano, porque al momento de ser un fenómeno natural, si queda grabado en la historia, pues obviamente fue un acontecimiento que pasó en cierta época, en cierto contexto, en un lugar específico geográfico. Entonces, podemos comprender todo esto a partir también de conocer el conocimiento científico. Y esto se puede abordar en medicamentos, en avances tecnológicos, en construcciones seguras, medios de comunicación eficaces, etcétera. Todo esto lo podemos observar directamente y proporcional en ello. Ahora, esto es muy importante que lo tengan y que lo sepan comprender casi al 100%. Muy importante, porque a partir de esto vamos a poder dar salida a algunas de las actividades. La clasificación de las ciencias. Ya vimos sus características. Ya también vimos que la ciencia no nada más es un conocimiento científico, sino también un conocimiento empírico a partir de mi experiencia. Pero ahora nos habla de clasificación de las ciencias. Estas ciencias se pueden clasificar en dos: las fácticas y las formales. En el lado fáctico predomina el conocimiento empírico a partir de la experiencia que uno tiene. En el formal predomina el conocimiento racional, que es racional, que lo pienso, que no nada más se basa en lo que siento, sino en lo que pienso. Objetivo, fáctico, subjetivo. Bien, a partir de mi propia experiencia y obviamente a partir de lo que siento, mis ideas, mis pensamientos, mis sentimientos, a partir de un evento visto. Pero los formales no. Los formales son conocimiento racional, cerrado. Se dedica a dar verdad, a validar los hechos, no bajo principios emocionales o de ideas personales, sino a partir de razonar y de construir abstracciones. Bien, eso es el formal. Pero el fáctico, pues obviamente, intenta comprender acontecimientos sociales y también explicar hechos físico-naturales. Físico, hablando de algunas disciplinas de la biología también y de algunas otras disciplinas y de ciencias que también echa mano, como por ejemplo puede ser la biología, la física, la química, la ecología, cualquiera de esas. Pero esta fáctica intenta dar explicación a los hechos físico-naturales. ¿Esto qué puede ser? Lo decía ya hace un momento, un terremoto, un tsunami, alguna situación que afecte de forma natural al planeta o a algún contexto social en específico. También, obviamente, si está hablando de acontecimientos sociales, que habla de personas, necesita echar mano de algunas otras ciencias, de otras disciplinas, como pueden ser la historia, la sociología, la antropología, la economía, el derecho, etc. Bien, mientras tanto, las formales, que son objetivas, crudas,
100% razonadas, pues echan mano de la lógica, las estadísticas, las gráficas, las matemáticas, porque a esta clasificación en este lado de la formal no le interesa nada de lo otro, simplemente necesita dar validez a lo que se está estudiando. Mientras los otros, pues sí, también son ciencias, pero simplemente dan orientación o intentan dar solución al problema. No lo hacen al 100%. Lo que sí lo hace, lo que es la clasificación de la ciencia formal. Ahí sí nos da un resultado. Ahí sí da algo verdadero, algo que es sustentable y que es verificable. Bien, esto es muy importante que lo logremos comprender. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante en esto. Bien, entonces recuerden, grábense bien esto, porque esto lo vamos a estar ocupando todas estas 2 semanas que vienen y esta. Muy importante, y que ustedes sepan las diferencias para que logremos comprender, porque no es lo mismo clasificación de la ciencia que características de la ciencia. No es lo mismo conocimiento científico que conocimiento empírico, tampoco es lo mismo. Siguiente punto. Método científico. Aquí ya nos metimos en el método científico. Si recuerdan, tenía una característica que es metódica, y pues aquí precisamente por eso es metódica, porque lleva un método estricto que aquí nos presenta planteamiento del problema, estructura del marco teórico o investigación documental, planteamiento de una hipótesis, comprobación de la hipótesis, análisis de los resultados e informe de la investigación. Es decir, ya tenemos algo verídico a partir de que todo lo que hicimos antes, todos los estudios y el análisis que hicimos nos dieron este resultado. Esto es precisamente el método científico. Si alguna ciencia intenta echar mano de alguna característica de la ciencia o del conocimiento científico, obviamente puede echar mano de alguna de ellas, Por eso decía hace un momento, aunque sea un texto literario, puede tener tintes científicos en el sentido que utiliza características de la ciencia y no por ello es algo científico. Por eso es muy importante saber cuál es la intención del autor, qué quiere dar a conocer y a qué público va dirigido. Biología. Fíjate, también es dato importantísimo. La biología, ¿qué es? Pues es el tratado o el estudio de la vida, pero la vida en sus grados todos, del ser humano, de los microorganismos, de los hongos, de las bacterias, de lo que tenga vida, ¿sí? Esto es la biología, a eso se dedica la biología, porque la biología también echa mano de diferentes disciplinas para poder dar solución a un evento o a un fenómeno físico natural. Para ello se echa mano de la biología del desarrollo, biología marina, biología molecular, botánica, ecología, fisiología, genética, etc. Muy importante esto de la biología y sus diferentes disciplinas, obviamente también ciencias dedicadas a dar solución a lo que es el estudio o el tratado de la vida. Siguiente, vamos a ver. Biología, bien. Biología de la vida cotidiana, pues bueno, aquí hay ámbitos de alimentación, de salud, de crecimiento industrial, de seres humanos, ciencias culturales, justicia, ecosistema. Es más o menos un resumen de todo lo que hemos estado viendo ahorita en la sesión, pero obviamente ya muy centrado, muy enfocado en cómo se aplica según el ámbito. No nos detenemos a observar nada, ni cómo se podrían aplicar. Muy importante que revisen esta tablita, muy importante. Siguiente elemento, fenómeno natural, representaciones. Representaciones, los seres humanos conocen los fenómenos naturales porque los vivieron alguna vez o se informaron a partir de la historia. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un monito ahora con un periódico. Si este periódico estuviera en blanco, no le recordaría nada, salvo que él hubiera estado en ese momento o viviendo ese fenómeno. Por eso también, insisto, la historia se crea a partir de varios elementos. El evento en sí mismo, testigos que lo vivieron, pero alguien que también lo escribió. De lo contrario se queda en la nada, no es historia. Bien,
Muy importante, esa es la representación a partir de lo que veo, lo que observo, lo que leo, lo que escucho. Fuentes, pues obviamente todas las fuentes, experiencias propias y ajenas, medios de comunicación, redes sociales, provienen de las representaciones de las personas. Depende cómo lo viven, depende cómo lo vivieron. Ahí es algo subjetivo, es algo fáctico, porque a partir de la experiencia, a partir de un conocimiento empírico, se van dando las cosas, salvo que la ciencia intervenga y dé un resultado objetivo, y entonces lo afirme o lo niegue, a partir de lo que la misma persona va viendo de lo que va sucediendo en su entorno, de su ecosistema mismo. Y clasificación de fuentes, pues hay fuentes vivas, personas que lo vivieron, medios tradicionales, pues obviamente el radio, la televisión, medios digitales, pues las redes sociales, el internet, todo esto digital, y por supuesto fuentes generales que son los libros, que antes se le llamaba bibliografía, porque venía de libros. Entonces hoy pues no se le llama bibliografía, se le llama fuentes de consulta. A partir que pues ya la mayoría utilizamos pues la tecnología en lugar de libros. Sin embargo, hay muchos que todavía les encanta leer libros físicos, porque incluso leerlos, olerlos, sentirlos, totalmente otro mundo. Bien, y ahí es donde aplicamos la palabra bibliografía, porque viene de libros. Bien, entonces esas son las clasificaciones de las fuentes y obviamente cómo se representan en el mundo, ¿no? A partir de cómo las personas lo vivieron, estuvieron ahí, o lo leyeron, o se dieron cuenta de la radio, del internet, de la televisión, etcétera. Asimismo es, por eso decía, a partir de nuestra propia percepción, cómo lo viví, cómo lo entendí yo. Bien, pero eso, recuerden, es fáctico, es subjetivo. Salvo que la ciencia meta las manos, entonces ahí se volvería objetivo. Bien. Siguiente. Explicar y entender un fenómeno natural. Pues bueno, aquí es importante darnos cuenta de cómo es que podemos nosotros entender o explicar las dimensiones de los fenómenos naturales. Pero esto obviamente implica revisarla e interpretar información producida de diferentes fuentes. Es lo que decíamos hace un momento. Si por ejemplo tú viviste un evento, tú lo vas a interpretar de una forma, porque lo percibiste de una. Pero a lo mejor el otro que estaba en la otra esquina lo vivió de otra forma. ¿Bien? Entonces lo va a interpretar de otra manera y te va a dar otra versión. Y así mismo el otro y otro y otro. Y por eso es que necesitamos entender y poder comprender la información que viene de otras fuentes. Bien, tanto científicas como públicas, porque igual puede haber científicos, fuentes muy académicas, muy respetadas, y por otro lado nada más va a haber como blogs de consulta que algo puede darte de información, pero recuerda que esa información muchas veces no es 100% válida ni mucho menos académica. Bien. Y bueno, pues ¿qué son los fenómenos naturales? Pues ahí no tenemos que explicarlo mucho, pero pues obviamente aquí nos ponen algunos ejemplos, ¿no? Bien, de fenómeno a desastre. Sí, una cosa es un fenómeno y otra cosa es un desastre y otra cosa es una tragedia. Un fenómeno natural tal vez sea lluvia, ¿no? Está lloviendo, listo, se acabó el asunto. O hay mucho calor, es un fenómeno natural. Pero si esto excede los límites naturales de lo propio natural, pues entonces se convierte en un desastre natural. Bien, no interviene el hombre, es la naturaleza misma que se proyecta al mundo a partir, claro, de la intervención del hombre. Bien, pero cuando sobrepasa esos límites se convierte en un desastre natural. Pero cuando este desastre natural ya afectó a una comunidad o a un ecosistema, se convierte en tragedia. Es decir, cuando ya hubo muertes, cuando ya hubo pérdidas, cuando ya hubo ciertos puntos desagradables a partir del fenómeno que se presentó.
Bien, entonces necesitamos comprender todo esto. Fenómeno natural lo vivimos todos los días. Desastre natural creo que todavía no. Y tragedia es cuando ya pues hay pérdidas humanas, destrucción de bienes, de servicios, ya hay una situación muy compleja ya en cuanto a todo lo material y a todo lo que se percibe dentro del ecosistema mismo. Bien, y aquí hay un ejemplo, en 1985 el temblor que pasó ahí, pues obviamente ese fue un desastre natural, no solamente fue un fenómeno, pudo haber sido fenómeno mientras no hubiera pasado a mayores. Bien, vamos comprendiendo, entonces necesitamos encontrar esas diferencias. Aquí también nos muestra alguna situación de Japón, del tsunami también, ahí hay un video para que más o menos lo ubiquen y que ustedes se den cuenta que eso ya es una tragedia natural. Bien, entonces ahí están las explicaciones de esto, de cómo explicar y entender un fenómeno natural. Bien, hasta aquí no hay dudas. Necesito ahí sus vocecitas, por favor. ¿Hay dudas hasta ahorita? No. Perfecto. Espero que no, Espero que no. Bien. Consultar información, no me detengo mucho aquí, ya lo hemos visto y ya lo trabajamos ahorita brevemente, es esto de las fuentes de consulta. Necesitamos identificar que sea algo válido, científico, académico, para que entonces logre yo construir un conocimiento mucho mejor y tener un pensamiento crítico de lo que está sucediendo. De lo contrario, si me voy a Wikipedia, Rincón del Vago u otras opciones más simples, que obviamente intervienen otras personas a partir de sus ideas, a partir de su pensamiento, y algo de científico tienen, pero no logran al 100% ser válidas, pues obviamente mi conocimiento va a ser un poquito confundido, no va a ser al 100% verídico. Entonces es cuando yo me pongo a pensar y digo, entonces, ¿quién está mal? Ahí es donde encuentro esta disociación, esta ruptura entre lo que es verdadero y lo que yo pensé que era verdadero. Bien, consultar información obviamente es sumamente importante y sobre todo citar de dónde sacaste la información. Bien, les compartí en mensaje una breve liga donde te lleva a una página muy breve en donde te va a ayudar a citar con el formato APA. Entonces, si ustedes revisan los mensajes personales que les voy enviando, obviamente se van a enterar de ello. De lo contrario, pues van a decir, bueno, ¿a qué horas lo mandó? ¿Cómo le hizo? No sé. Bien, entonces muy importante que revisen. Ecosistemas, no me detengo en ello. Ya nosotros explicamos qué es esto de ecosistemas. En México tenemos múltiples ecosistemas aquí. Estamos en el paraíso México. Y definitivamente podemos encontrar de todo aquí en nuestro país. Entonces, pues aquí hay algunos pequeños videos que te ayudan a entender también el ecosistema, pero ya en todo el territorio nacional. Bien, intertextualidad e interdisciplinariedad. Dos palabrejas medio raras de pronunciar, pero muy simples de entender. La primera simplemente es la relación que tiene un texto con otro. Eso es todo. Intertextualidad. Inter hacia adentro, textualidad, pues textos. ¿Cómo es que ellos se relacionan entre sí, uno y otro? Ya más o menos también lo hicimos. ¿Cuáles son las diferencias en cada documento? ¿Cuáles son las semejanzas? Y ahí estamos integrando la intertextualidad. Y es cuando yo reviso un texto, después busco otro y busco otro. Sí, pero que tengan congruencia, que hablen casi de lo mismo. Entonces nos vamos a encontrar con este manejo de esta intertextualidad. Y seguramente muchos lo hemos visto. Un ejemplo muy sencillo, no científico, empírico. Cuando te vas a la estética, o cuando ibas a la estética, o si vas a la estética, ¿no? A donde, salón de belleza, o como quieras llamarle, ves que hay algunas que tienen su revistero. Y pues bueno, hasta ahí en ese momento vivimos la intertextualidad, porque agarramos la de TV Notas y la revisamos, pero después vemos la otra que también es TV Notas, pero del siglo anterior. Entonces ahí voy más o menos comparando la gorda que estaba aquí, ahora está bien buenísima, o al revés, ¿no? Estaba bien buenísima, ahora está bien gorda. Entonces
Ahí está. Estamos trabajando intertextualidad. Estamos viendo diferentes textos, pero obviamente cómo se relacionan uno del otro. No es lo mismo tomar un texto de biología marina, por ejemplo, y tomemos un libro de computación analítica. Ay, caramba, son dos textos, sí, pero no hay relación entre ellos. Aún así, hay intertextualidad porque estamos leyendo, pero estamos definiendo que en estos dos textos no hay relación, solamente con los que tengan algo similar. Eso es. Y por el otro lado, interdisciplinariedad. ¿Esto a qué hace referencia? Simplemente a que hacia adentro nuevamente, disciplinas, varias disciplinas, para manejar un mismo fenómeno, tanto social como natural. Bien, ahí está la interdisciplinariedad. Y listo, eso es todo lo que tenemos que ver con eso. Y terminamos. El foro, recuerden que no, en este foro en primer lugar no está como permitido el asunto de mandar saluditos o de cómo están muchachos, y bien, feliz inicio de semana. No, tenemos que centrarnos en lo que nos pide, que son dos cosas. Un fenómeno o problema de mi comunidad es, y se puede abordar desde la ciencia, ¿cuál? ¿Por qué? Y dar respuesta. Ya sabemos ahorita, ya supimos las diferentes disciplinas, las diferentes ciencias que echa mano la biología y todo lo que hemos visto a partir de la sociología, del derecho, la historia, la economía, etcétera. Ya sabemos. En cuanto a las ciencias, obviamente físicas, naturales, tenemos la biología marina, tenemos esta de la molecular, entonces tenemos un montón de cosas, ya sabemos. Ahora nada más hay que, en esos puntos suspensivos, completar lo que se pide. Y por último nos dice, ¿por qué consideras que es importante saber abordar un fenómeno desde distintas ciencias? Tienes que explicarlo con tus propias palabras. ¿Por qué consideras que sea importante? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tú vas a lograr dar salidas sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer en este foro aprendiendo. Y ahora sí, vámonos directo a las dos actividades que tenemos. Bien, entonces vamos a ver y dar salida a estas actividades. Actividad integradora 3, la biología en mi vida. Ya somos un poquito expertos en los conceptos. Entonces, vamos a ver directamente cómo lo realizaré. Primero nos dice, lee el texto, papel o plástico, que encuentras en la siguiente liga. Vamos a abrir la liga y pues este es el documento que tenemos que leer. No es muy largo, que serán 5 o 10 minutos, lo podemos realizar sin ningún problema. Y pues ahí está. Bien, ese es el texto. Obviamente papel o plástico, y aquí hay una breve descripción de lo que vamos a leer en todo el contenido y pues ya nos estamos dando idea de lo que vamos a analizar. Bien, ahora, número 2, en un procesador de texto responde a la pregunta. Obviamente necesitamos abrir un procesador de textos para lograr hacer esto de la mejor forma. Bien, fíjense, ya tenemos nuestro procesador de textos. Recuerden siempre incluir una portada. ¿Cómo lo hago? Abro Word, nos vamos a insertar, portada, selecciono alguna que me guste, por ejemplo vamos a seleccionar esta, y lo único que tienes que hacer es pues cambiar aquí los datos que están y listo, es todo lo que tienes que hacer. Automáticamente te genera una hoja abajo, la que normalmente hubiéramos empezado a escribir. Ya que tú hiciste esto, pues ahora sí vas a poder empezar a escribir, pero obviamente también te pido que hagas pues algún esfuerzo de poner un título a esa actividad. Pues la actividad, ¿cómo se llama? La biología en mi vida. Pones ahí un título y listo. Luego respondes a las preguntas siguientes. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? Primera pregunta. ¿Cuál lectura? Esta. Ya me imagino que ya con lo que vimos lograste entender rapidísimo cuál es la que se dedica a este problemita. ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Por qué lo crees?
muchachas, muchachos, por favor, muy importante, redacten bien. Y sobre todo, que sea su pensamiento, que sea lo que ustedes realmente están adquiriendo. Y número 3, argumenten bien. Muy importante en este módulo. Y se está calificando mucho la argumentación, bastante. No es lo mismo entregarme una línea de texto donde tú nada más me explicas, pues es algo muy importante e interesante para que nosotros como personas cambiemos, a que me des todo un fundamento de lo que tú aprendiste y que tú estás realmente comprendiendo, y a partir de eso tú me des una respuesta bien fundamentada. Mínimo unos 2 párrafos, cada párrafo tiene 5 a 6 renglones. Sí se puede. La cuestión es que tú logres comprender todo esto y lo puedas convertir en un texto. Bien, no me copies ni pegues. No, genera tus propios contenidos. Muy importante, y verás que esto te ayudará enormemente. Siguiente paso, ya que diste la respuesta a esas 2. 3. El anterior problema está tratado desde el pensamiento científico, ya nos está orientando, no desde el pensamiento empírico, sino científico. Ahora nos dice, completa la siguiente tabla e indica qué características cumple. ¿Qué características de qué me está hablando esta actividad? Características de la ciencia. ¿Sí? ¿Recuerdas que vimos esas características? Y precisamente nos las pone en esta tabla. Indica qué características cumple, cuáles no y por qué. Listo, de lo que yo leí, ahora lo único que tengo que hacer es una tabla en donde voy a poner estos datos y simple voy a poner aquí, ¿se cumple o no se cumple la sistemática? ¿Se cumple o no se cumple? Según el texto que leímos aquí. Si se cumple, voy a poner aquí, sí se cumple en el texto. Ok, ¿por qué? Y ahora me vas a explicar a partir del conocimiento que ya adquirimos, pero ahora tú, con tus propias palabras, me vas a explicar por qué dices que sí se cumple. O bien, ¿por qué no se cumple? ¿Listo? Bueno, entonces, número 4, menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. ¿Se acuerdan las disciplinas que hablamos en la biología? Pues bueno, ahora menciona 3 ejemplos de cómo abordan el mismo problema de la basura, pero de otras disciplinas. Dentro del texto conocerás algunos elementos, pero te puedes apoyar de otras fuentes. Es decir, que aquí mismo en el texto te van a dar una orientación de otras ciencias, de otras disciplinas que también abordan el problema. Si tú crees que con eso es suficiente, adelante, pero explícamelo bien. Si no, puedes echar mano de una búsqueda también en Google sobre la misma temática. Pero si lo haces, necesitas integrar al final del documento esas fuentes de consulta para que no haya ningún problema. Bien. Siguiente. Lee la nota. ¿Qué dice tu basura de ti en el siguiente enlace? Vamos a revisar. Es esta ahora. Y pues no, tampoco tiene gran ciencia, tiene poco texto, tiene imágenes para que no nos sintamos así muy abrumados con la letra, con la lectura. Y pues bueno, tenemos que leer esto a partir que ya lo leímos, bien, en un párrafo de al menos 8 líneas. Al menos 8 líneas. ¿Ven cómo es importante la redacción en este módulo? Mínimo 8 líneas. Responde a la pregunta: ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los 2 textos? Intertextualidad. Tenemos 2 textos al interior. ¿Qué diferencias y similitudes encontramos según los autores? Bien. En un párrafo de al menos 8 líneas, no menos. Número 7, construye tu actividad respondiendo en media cuartilla. Media cuartilla, ¿qué significa? Media cuartilla, pues es la mitad de hoja. Bien,
Vamos a suponer que aquí, esta es la mitad de hoja. Imagínate, inicias aquí, esta es la mitad de hoja. Mínimo media cuartilla. Media cuartilla no es esto, ¿eh? Media cuartilla no es esto. Ni media cuartilla es esto. Para que tengas una idea de que es una media cuartilla. Y la media cuartilla pues tiene que cumplir hasta acá. Media hoja. ¿De acuerdo? Tienes que hacerlo para que logres entonces adquirir el conocimiento necesario. Bien, construye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria? ¿Cómo crees tú, ya en tu contexto, en tu comunidad, cómo crees que te afecta a ti el problema que tú investigaste en esas dos lecturas? En específico, ¿cómo crees que te afecte? Bien, y lo vas a explicar en media cuartilla. Eso es todo en cuanto a la primera actividad. Muy importante que lo hagas y que cumplas obviamente con este número 8 que te pone. Bien, lee bien para que no te falte nada, ¿de acuerdo? Y por último, pues obviamente la nomenclatura correcta, porque luego me ponen documento 1 o actividad 2. No, necesitan poner ya y saber poner ya este nombre de archivo, obviamente a su archivo. Y listo, lo subes y seguramente todo va a ir y marchar de maravilla. Bien, siguiente actividad. Actividad integradora número 4. Esta se llama un fenómeno natural. ¿Qué voy a realizar? ¿Qué es lo que necesito hacer? 1. Analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Nuevamente, vamos a nuestro Word. Bien, vamos a generar un nuevo documento. Después también insertamos una nueva portada. Si quiero que sea la misma, pongo la misma, si no la cambio. Modifico los datos que vienen aquí y después empiezo mi actividad. Recuerda, con el título de la misma. ¿Cuál es el título? En este caso, un fenómeno natural. Bien, y pues aquí nos pide, sin más, analiza cada una de las fuentes de información. ¿Cuáles, maestro? No las veo. Bueno, son estas. Título del texto, aquí están. Aquí están los links para cada una. Doy clic aquí, se me abre el primer documento, la ciencia que precede a la tormenta. El siguiente, es que somos muy pobres. Ese es otro texto, es otro tipo de texto, es otra intención de un autor. Siguiente, ¿cómo se forman los huracanes? Aquí está el documento que tengo que revisar. Siguiente, 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Y aquí vamos a estar viendo referente a los huracanes. Y por último, los desastres en perspectiva histórica. ¿Cómo es que han vivido la historia a partir del tiempo, todo esto? Bien, algo muy interesante porque vamos a rescatar información desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los mayas incluso vamos a darnos cuenta de muchas cosas interesantes y sobre la historia, sobre los desastres o los eventos o fenómenos naturales. Bueno, ya terminamos de leer todos esos textos, excelente. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos hacer una tabla con estos datos y luego ¿qué? Bueno, completa la información que se solicita. ¿Cuál es esa información? Pues esta de aquí. Bien, son estas preguntas. Ahora, ¿ya leíste este texto? Da respuesta a la primera. ¿Qué tipo de texto es? Ya vimos tipos de texto. La intención del autor que quiere, de qué echa mano en cuestión de tipo de texto para llegar a ti. ¿Cuál es ese tipo de texto? Este. Y asimismo este, y este, y este, y este. Siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema? ¿De qué se trata? Y síntesis es esto, miren, es como esto. Esto es una síntesis, ¿de acuerdo? Esa es una síntesis. Entonces, voy a poner una síntesis y un resumen es otra cosa, es distinto. Una síntesis es esto. Y ahí voy a poner yo justamente aquí, qué se dice del tema. Ahí voy a ponerlo para lograr comprender de qué está hablando. Siguiente.
¿Cuál es la postura del autor respecto a lo que está escribiendo? ¿Cuál es su postura? ¿A favor, en contra, fomenta o busca soluciones? ¿Cuál es la postura del autor? Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el tema? Muy importante. Ya vimos las ciencias y las diferentes disciplinas. Recuerden, puede ser historia, economía, derecho, antropología, sociología, etcétera. No estoy diciendo que sea esto aquí, pero te estoy recordando lo que hemos visto. También lo que es la biología, lo que se trata de las diferentes disciplinas, ¿no? La ecología, biología marina, etcétera. ¿Cuál es de esas ciencias aborda el tema de esta lectura, de esta? Recuerda que son diferentes textos, pero que los unen en un solo eje. ¿Cuál es ese eje? Los desastres naturales o los fenómenos naturales. Recordemos esto. Y por último, nos dice aquí, ¿es fáctica o es formal lo que está hablando cada uno de estos textos? Primero, ¿qué tipo de ciencia aborda? Y después me vas a explicar cuál es esa característica importante, esta diferenciación en ese problema que estamos analizando. Y por último, nos dice, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Aquí pues me vas a escribir también una síntesis pequeña, bien, sobre por qué dijiste que la ciencia que aborda este texto, tú crees y piensas que es correcta, según lo que tú estás poniendo. Bien, y así lo vamos a hacer con este texto, con este y con este. Es muy sencillo, créanmelo. Ya vimos el tema, ya vimos las diferencias, ya vimos todo esto. Entonces, no creo que haya mayor complejidad de poder dar y poder presentar una actividad buena. Bien. Y número 2, ya terminamos con esto. Número 2, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Importante. Número 2, ya hiciste tu portada, ya pusiste el tema, ya pusiste tu tabla, ya leíste, ya contestaste cada uno de estas preguntas que te hacen de cada uno de los textos. Abajo vas a poner, indica las 5 fuentes son confiables o no, ¿por qué? ¿Cuáles fuentes? ¿De qué me habla, maestro? Pues estas fuentes, estas que acabamos de leer. ¿Sí? ¿Son confiables? Primer fuente, ¿será confiable esta fuente? Segunda fuente, no sé ni de dónde venga esto, ¿será confiable? Siguiente fuente, ¿esta fuente de consulta será válida? Siguiente fuente, ¿este blog será válido? ¿Esta página será válida? Entonces, ¿será confiable? Tengo que poner fuente número 1, si es confiable. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que es confiable? Y me vas a hacer un texto mínimo de unos 4 renglones. ¿Por qué? Justificándome por qué tú dices que la primer fuente es confiable. Y así nos vamos con la segunda fuente. ¿Es confiable? Tú me puedes decir, no es confiable. Ok, ¿por qué? Me vas a fundamentar por qué no es confiable para ti. La tercera fuente, ¿confiable? Sí, ok, ¿por qué? Y me vas a explicar por qué. Y así nos vamos a ir hasta tener las 5 fuentes. ¿De acuerdo? Muy importante. Las 5 fuentes deben aparecer ahí y me debes explicar, fundamentar, según tu respuesta, si son confiables o no son confiables. Siguiente, terminé de hacer eso, vamos al número 4. En función de las lecturas realizadas, que fueron 5, elabora un texto de media cuartilla. Nuevamente nos piden media cuartilla. ¿Y media cuartilla cuánto es? Media cuartilla es aproximadamente esto. Esto es media cuartilla. Vuelvo a repetirlo, eso es media cuartilla.
Bien, media cuartilla no es esto, media cuartilla tampoco es esto, mucho menos esto. Eso no es media cuartilla. Y tampoco se trata de que me copies y pegues y me llenes todo un documento, ¿sí? De algo que ni siquiera tú escribiste. ¿Ok? Entonces, muy importante que eso se dé y se cumpla al 100%. Bien, entonces nos dice que elaboremos un texto de media cuartilla donde respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Maestro, yo no sé nada de eso. Espérame. Ya leímos un montón de documentos que nos hablan de los huracanes. Entonces, ya tienes tu forma de contestar esa pregunta. Y tú, no que vuelvo a insistir, no que copies y pegues, sino tú lo puedas elaborar con tu propio pensamiento crítico. Fundamenta esa respuesta. Y te está pidiendo, repito, media cuartilla. No 3 renglones, ni 2, ni 5. Media cuartilla. Y con eso terminamos la siguiente actividad. Créanme que si nosotros hacemos bien hecho el trabajo, en un solo día terminamos las 2 actividades sin ningún problema, para que también den paso a las actividades formativas, al foro aprendiendo. Y si existe en esta semana lo que es la parte socioemocional, pues también la pueden hacer con su tutora. Y hablando de su tutora, me llamó mucho la atención su sesión que hizo la semana pasada, porque ella nombra y enumera los problemas que normalmente ella encuentra a partir de las evaluaciones que los asesores damos a partir de sus trabajos. Y estas son, fíjate muy bien, copian y pegan información sin citar. O sea, tú nada más copias, pegas, pero no dices de dónde sacaste esto. O sea, a veces dices, no, yo lo hice, no es cierto. Tenemos que citar de dónde sacamos eso. 2, copian actividades encontradas en la web. Esto es muy, pero muy común. Bien, pero ¿por qué lo hacemos? Pues porque no entendemos los conceptos, porque no entendemos ni siquiera las instrucciones. Por eso es que nos atrevemos a copiar actividades que andan vagando ahí en internet. Necesitamos comprender que si nosotros, vuelvo a repetir la palabra, comprender los temas a partir de los recursos, créanme que esto es sencillísimo. La cuestión es que tú empieces a desarrollar habilidades de escritura, de redacción, de argumentación. Otro, no indican correctamente los elementos del cuadro comparativo. Esto habla de la semana 1. Muchas veces no logramos comprender o no podemos entender lo que se nos pide en los cuadros, en las tablas. Muy importante que lo comprendas. Otro, no cumplen con la extensión solicitada. Es lo que estoy hablando. Si te pide media cuartilla, es que es media cuartilla. Si te pide 5 renglones, son 5 renglones. Por eso es muy importante, vuelvo a repetirlo, discúlpenme ustedes que lo repita tantas veces, pero este módulo nos va a servir para precisamente saber redactar y argumentar un texto. Siguiente, no cumplen con las características de una reseña, ¿no? Que incluye introducción, desarrollo y conclusión. Y obviamente cuando se deban comparar los textos, por eso se llama comparativa. En este sentido habla de qué tienen de común y qué tienen de diferencia. Y si dan cuenta, en estas actividades de esta semana 2, también tenemos que hacer eso. Otro, cometen errores ortográficos de gramática, de puntuación, redacción, muchos. Y número último, no referencian correctamente. En este sentido, en formato APA. Por eso es que también si revisan nuevamente la sección de mensajes personales, van a encontrar una herramienta que les va a ayudar a citar en ese formato APA. Muy sencilla de utilizar esa herramienta. Y bueno, con esto terminamos la segunda actividad. Recuerda poner bien el nombre de tu archivo para que no tengamos problemas, porque también ahí hay puntos menos por escribir de una manera incorrecta el nombre de archivo. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que realizar en esta semana. Obviamente recuerda tus actividades formativas. En esta semana no hay socioemocional, entonces es un poquito menos el trabajo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Dejo de compartir pantalla y con eso concluimos la sesión de hoy.
Soy su facilitador Ernesto Pérez López. Un gusto estar con ustedes en esta segunda sesión síncrona del módulo número 3. Nos vemos la próxima. El gusto es mío, le agradezco y igualmente. Buenas noches. Al contrario, cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima sesión si Dios quiere. Buenas noches.